Hola, buenas noches. Mi nombre es John Montaño. Me encuentro aquí con los compañeros haciendo la entrevista al profesor de educación física. En este momento nos encontramos con el profesor José Dagua. Profe, te vamos a hacer una entrevista que se va a utilizar para fines pedagógicos. A ver si nos autoriza tú a grabar para que esto se presente a la universidad con fines pedagógicos. Sí, claro. Eh, tú sabes que existen unas metodologías de unas diferentes éticas como tal que nos habla Kant, Aristóteles y Levinas. Entonces la primera pregunta que te queremos hacer es que ¿cómo crees que las virtudes éticas mencionadas por Aristóteles en la ética nicómana se aplica en la enseñanza de la educación física? Listo. Eh, bueno, muy buenas noches para todos. Mi nombre es José Osvaldo Basaquillo Dagua. Soy licenciado en Ciencias del Deporte y la Educación Física, José Camacho. En relación a la primera pregunta, ¿me puedes explicar ahora sobre la metodología, por favor, de Aristóteles? Y ya te respondo de acuerdo. La metodología de Aristóteles tiene unos principios el cual se basa para escribirla como tal. Igual hay unos principios de Aristóteles que él dice que para que una vida sea óptima, él se basa en unas virtudes, la cual son el fomento del aprovechamiento del tiempo libre y cómo desde diferentes situaciones en el contexto educativo podemos fomentar un ambiente sano, en este caso en las aulas de clase, Bien, pero en las aulas de clase a nivel general o específicamente el área de educación física. específicamente el área de educación física. Bueno, desde el área de educación física se pueden desarrollar diferentes actividades que vayan en relación al aprovechamiento del tiempo libre, de acuerdo a las preferencias de los estudiantes en la mayoría de casos, o bueno, en mi caso yo lo manejaba así. De acuerdo a las preferencias de la mayoría de los estudiantes se desarrollan diferentes actividades en donde hacía parte la lúdica, la parte de actividad física o ejercicio físico como tal, o la transición entre ambos. Y ese plus relacionado a lo que era como tal ese aprovechamiento que los estudiantes tenían por medio de actividades, circuitos, juegos de cooperación, entre otros, precisamente para que ellos, cuando no estuvieran en una clase o estuvieran en su tiempo de descanso o tuvieran una clase libre y tuvieran la posibilidad de poder salir al parque o aprovechar su tiempo en la cancha, pudieran recordar diferentes dinámicas y realizarlas. Entonces, creo que ahí ya respondí tu pregunta. Compañero Hagi, Andrei va a realizar pregunta que Sí, tiene un problemilla. eh, Bueno, hola, muy buenas noches. Me presento, mi nombre es Andrei. Yo te voy a hacer preguntas más basadas a la ética moderna, y estas las plantea el filósofo Kant. Él ve, él ve la ética como una entidad no moral y la ve no influenciada en las emociones. Él piensa que para la ética no es necesario ni las emociones, ni los sentimientos, ni la cultura, ni la religión, ni etcétera. Entonces, en base a esto, viene mi pregunta y es, ¿cómo puedes que influya una ética que no se base en las emociones, como la del filósofo Kant, en una clase de educación física? Pues creo que sería ya tipo muy robótica, muy poco humana, porque pues precisamente nosotros nos componemos de diferentes emociones en dependencia de la situación o circunstancia en la cual estemos en ese preciso momento.
Entonces, por ejemplo, la clase de educación física es un espacio donde se puede dar la oportunidad para que los chicos se desestresen, sientan cierto elemento de libertad, porque pues están de lunes a viernes 6, 7 horas sentados en una silla recibiendo diferentes clases. Entonces llega la clase de educación física, algunos se sienten alegres, uno siente como espacio de liberación, otros se sienten animados porque van a hacer ejercicio. Obviamente a los estudiantes que les gusta, les llama la atención como tal la actividad física o el ejercicio físico, pero también hay otra parte de estudiantes que en ese caso no le encuentran esa parte de motivación o alegría o entusiasmo a la clase de educación física y que ya la realizan en forma ya como porque se sienten obligados, porque pues deben ver la materia, deben pasar la materia. Entonces, en este lado está muy en juego la parte de las emociones, la moral también. También en ocasiones va relacionado a la parte religiosa, porque por ejemplo puede ocurrir que en las clases de educación física es habitual que los estudiantes tengan conversaciones de un tema u otro y en ese mismo grupo de la clase haya estudiantes a los cuales le han inculcado en relación a su religión de que no se puede hablar de esos temas o que son temas delicados o sencillamente no quiere saber nada de temas en específicos, X o Y. Entonces veo que va muy influenciado sobre esa parte, la ética, la moral, circunstancias vividas, emociones y otros elementos en juego. Muy bien, me gusta tu respuesta. Siguiente pregunta. ¿Qué relación encuentras en la necesidad y la objetividad al momento de realizar una clase de educación física en grados superiores? En ese caso, como te mencionaba anteriormente, pues ya lo vemos por la parte ya como tal de la materia y vemos que se sigue como tal ver educación física. En grados superiores es un poco más complejo porque ya la parte de la adolescencia, la rebeldía, el no querer hacer nada o encerrarse en un círculo solamente, en un espacio, querer enfocarse solamente en algo, entonces muchas veces es complejo ese elemento de incentivar al estudiante, que todos puedan participar de la mejor manera en X o Y actividad que uno planee para ellos. Entonces, por eso me vuelvo a la respuesta anterior de buscar la manera de que ellos se sientan como tal incluidos sobre esas actividades, que vayan sobre el agrado de ellos, pero pues de igual forma que vaya de cierta manera relacionado con la parte del currículo que uno debe de dar en su clase de educación física. Es complejo, la verdad, con grados superiores es complejo. Mientras te vas adaptando con ellos, mientras les vas explicando las maneras, los beneficios, ¿ya? Y mientras ellos aceptan y hacen esa transición de estar totalmente cerrados a una actividad, a un juego o a una disciplina deportiva, a que ya poco a poco lo puedan asimilar. Ha pasado, la verdad me ha pasado bastante, entonces pienso que va muy relacionado sobre ello. Listo, muy bien. Y para terminar, ¿consideras que es importante pensar en una ética donde las emociones, religión o cultura no sean necesarios para ti como docente? Pienso que todos esos elementos que componen al ser humano deben ser necesarios, pero sí se debe buscar la manera de poder aplicarlos y manejarlos en diferentes circunstancias que nos presenten durante la clase, por ejemplo, conversaciones con los estudiantes a nivel general o individual sobre X o Y tema. Entonces, hay que prever situaciones en relación a los temas que se desarrollan con ellos, dependiendo obviamente de las edades, en cuestión de temas religiosos, morales, problemas que de pronto ellos te puedan comentar, cosas así.
hay que ser muy precavido con esas palabras como que uno como docente o enseñanzas que uno como docente imparte o aplica, en ese caso, a sus estudiantes. Vale, muchísimas gracias pues por contestar mis 3 preguntas. Te dejo con mis compañeros para las siguientes preguntas. Que estén muy bien. Igualmente. Vale, muchas gracias, compañero Hagi. Profe, ¿de qué manera la educación física puede construir el desarrollo del carácter y la formación de virtudes en los estudiantes? A ver, por la parte del carácter, va, creo yo que va muy dependiente en la parte de cómo ellos tomen las diferentes indicaciones, orientaciones, consejos, correcciones, que en ese caso uno como docente imparte, también la parte de los consejos, ¿sí? También depende de las diferentes situaciones que se puedan vivir en la clase de educación física, por ejemplo, si el estudiante se cayó, si tiene un problema, entonces va muy relacionada a esta parte humana de uno como docente, como adulto, en direccionarlo pues por un buen camino relacionado a eso, una buena relación, un buen consejo, algo que pueda ayudar al estudiante a ampliar su visión y no centrarse solamente en problemas, en situaciones no deseadas o poco beneficiosas en ese caso. Listo, entonces vamos con la última pregunta de la ética de Aristóteles. Eh, el fomento de la amistad y la cooperación, Aristóteles destaca siempre la importancia de la amistad y la cooperación en la vida, la ética. ¿Cómo, profe, usted integra estos aspectos en la clase de educación física para promover un buen ambiente de ética colaborativa? Bien, en ese caso, pues la clase de educación física, y creo que la gran parte de clases que se imparten en la escuela o colegio, nos dan ese beneficio de poder dar ese aspecto de colaboración, trabajo en equipo, muchas veces amistad en sus diferentes actividades, pero creo que más aún en la clase de educación física, donde se desarrollan diferentes actividades en parejas, tríos, grupos o individual, cooperación, oposición, ¿ya? Que dan ese plus, además de que recreativo, en ocasiones también se da ese elemento de competencia, pero pues a un nivel sano. Claramente hay situaciones donde se presenta em, encuentros de opinión, desacuerdos o sencillamente estudiantes que no comparten pensamientos o, por así decirlo, se cae mal por X o Y motivo. Hay situaciones en las cuales se presenta, pero uno busca la manera como tal de poder intervenir sobre ellos y que esas indiferencias pasen a un segundo plano y pues que se pueda aprovechar como tal ese espacio para poder compartir y generar un espacio amigable donde esas personas puedan tener otro elemento para poder decir, ve, pues está chévere compartir con este chico, con esta chica, no la había conocido desde ese aspecto y pues poder como tal crear esos lazos por medio de la amistad. En ocasiones termina la amistad o en ocasiones solamente cambia la percepción sobre la otra persona y no necesariamente sea como tal la creación de una amistad en ello. Ok, compañero. Compañero Hagi, ¿vas a decir algo más? Eh, pues, profe, de antemano darte las gracias por este espacio que nos brinda. La verdad, créeme que sirve mucho como a futuros experiencias profesionales como tal. Y pues gracias
este espacio que nos regalas. Vale. Vale, compañero. Profe, yo te voy a hablar un poquito sobre el filósofo Emmanuel Levinas. Sí, bueno, él nos habla sobre la responsabilidad que tenemos por el otro y hacia el otro, y el reconocer el rostro del otro, ¿sí? Que va más allá de la cara. Bueno, tomando en cuenta desde la expresión del rostro y su corporalidad, usted se toma el tiempo para saber qué transmiten sus deportistas. A ver, en este caso, pues uno se guía mucho por la expresión corporal para saber si una persona está aburrida, contenta, alegre, deprimida, ¿sí? Hay rasgos que son muy significativos y que pues sin preguntar o sentarse a charlar, pues uno percibe como tal el estado de ánimo de esa persona, dependiendo de su postura, posición de mano, su rostro. Entonces, pienso que es importante aprender a identificar estos elementos porque muchas veces los pasamos por obvios y pasa muchas veces en las clases de educación física que hay un estudiante que en la mayoría de ocasiones es alegre, eh, molesta a los demás, ya, toda esa expresión corporal, pero llega un día en el cual le pasó algo en la casa o camino al colegio y su rostro, su corporalidad cambia totalmente y puede pasar, o en alguna ocasión pasó de que otro estudiante lo fue a molestar porque sabía que era alguien que aguantaba, por así decirlo, recocha o juego y si hubo un conflicto en esa parte, pero por precisamente no identificar como tal ese estado de ánimo o corporalidad de la otra persona. Entonces es importante ese elemento a tener en cuenta. Vale, profe, gracias. Una pregunta ya como muy personal. ¿Para usted es importante el rostro del otro y por qué? El rostro literal, Va un poquito más allá, según lo que habla Levins, pues es en la parte más ética, es decir, poner, digamos, tener esa responsabilidad hacia el otro y poner ese otro que su rostro es, digámoslo en dicha forma, más importante que su etnia, su religión y todo aquello que nos han enseñado que nos define como personas o como humanos. bien. En este caso para mí es importante como tal esa parte general y específica también del ser humano, o sea, conocer de cierto modo cómo piensa, cómo se siente, cuáles son sus ideas generales, qué quiere, qué desea. En ese caso de nosotros como docentes de educación física estamos prestos a eso, ya que en muchas ocasiones nos encontramos con estudiantes que tienen diferentes caminos como tal, algunos la música, otros la pintura, el deporte, diferentes disciplinas deportivas. Entonces es importante identificar esos elementos, darle la mejor orientación, los mejores consejos a los estudiantes, que si te gusta dibujar, em, decirle, ve, está muy chévere, está bonito, me regalas ese dibujo, o sea, intentar como tal motivar ese talento o ese camino que el estudiante está tomando, no necesariamente en el deporte o disciplina deportiva, porque pues, como te dije al principio, algunos estudiantes solamente ven educación física porque toca, Por pasar. algunos sí la la toman porque en verdad les gusta y la disfrutan. Entonces, es importante identificar, como te dije, qué elemento, qué ideas, qué pensamientos tienen los estudiantes para sí mismos, apoyarlos, orientarlos, animarlos en su proceso. La verdad, era un proceso que yo disfrutaba mucho. Actualmente no soy docente de educación física, soy instructor en un gimnasio, pero sí recuerdo varias ocasiones donde se desarrolló esa dinámica y la verdad fue muy gratificante como tal. Vale, profe, gracias. Como última pregunta, ¿qué le refiere humanismo del rostro? Perdón, humanismo del otro. ¿Qué le refiere?
Pues pienso que hace referencia a todo lo que lo compone, como te mencionaba, en relación a gustos, deseos, diferencias, a qué lo motiva, qué lo desmotiva, conocer todos esos elementos generales del ser humano, cómo piensa, cómo actúa, cuáles son sus ideas generales, anhelos, todos esos elementos que lo componen a uno como persona y que no están a simple vista como, en este caso, la parte de la corporeidad o expresión corporal. Vale, profe, muchísimas gracias. Como le decía mi compañero, agradecerle pues este espacio y lo que nos pudo aportar en este momento, porque pues es un conocimiento que, como lo decimos entre nosotros, digamos, se va cultivando y lo vamos trascendiendo para, digamos, de una forma u otra, caminar por donde otros ya han caminado y pues cargarnos de ello, ¿no? Muchísimas gracias.